El reciente live de Jungkook nos regaló un momento inolvidable, una mirada aún más cercana y real a su corazón, a su vida y especialmente a esa relación tan especial que tiene con Jimin. Fue como si nos dejara entrar en un pequeño rincón de su mundo, uno lleno de emociones, confesiones y una conexión que realmente trasciende todo. Y es que cuando se trata de Jimin y Jungkook, nunca dejan de sorprendernos. Su decisión de alistarse juntos en el servicio militar ya era un gesto que hablaba por sí solo, pero el hecho de que Jungkook haya compartido que cantan juntos la canción Goodbye de Park Hyo-shin, eso simplemente nos derritió. Qué manera de mostrarnos cómo son de cercanos y cómo esa relación es tan única. Pensemos un momento en esa decisión de ir juntos al ejército. Es algo que no todos harían, y mucho menos con esa naturalidad. No es como si fuera algo fácil, pero para ellos no había duda. Separarnos no era una opción, como Jungkook dejó entrever. Y es que, ¿quién podría imaginar a Jimin sin Jungkook o a Jungkook sin Jimin en una etapa tan importante de sus vidas? Ellos decidieron enfrentarlo juntos porque saben que estar uno al lado del otro es lo que los hace más fuertes. ¿Cómo no admirar una conexión así? Y ahora llegamos a Goodbye. Esta canción es como una joya preciosa en esta historia. Solo de imaginar a Jimin y Jungkook sentados juntos, cantándola en esos momentos tranquilos, como si el mundo alrededor no existiera, se nos eriza la piel. La letra es pura melancolía, un adiós lleno de agradecimiento y emociones profundas. Desde el primer verso, la tarde desvanecerse, parece que está escrita para ellos. Es como si los viéramos juntos, recordando esos momentos compartidos, esos instantes que saben que nunca podrán olvidar. La línea de la pantalla ahora congelada nos lleva a imaginar esos recuerdos que intentan guardar para siempre, como una foto que nunca quieren que se desvanezca. ¿Y qué me dices del coro? ¿Cómo pueden ser tan difíciles estas palabras? Esas palabras que todos tememos decir, esos adioses que se sienten como un nudo en la garganta. Pero lo que realmente brilla aquí es esa gratitud tan pura. Gracias por quedarte tanto tiempo. Esa frase no solo está en la canción, también está en cada gesto entre ellos, en cada mirada cómplice, en cada pequeña interacción que nos muestra cuánto se valoran. Para ellos, su relación no es solo una amistad, es un refugio, un espacio seguro donde siempre pueden ser ellos mismos. A medida que avanza la canción se siente ese cambio de tono, esa sensación de algo que se transforma. El escondite que jugaba cuando era muy joven. ¿No es eso tan simbólico? Podría ser una referencia a cómo su relación ha crecido y madurado. Al principio era algo inocente, una amistad pura y sincera. Pero ahora, al enfrentarse juntos a algo tan desafiante como el servicio militar, ese escondite se ha convertido en algo más. Es su fortaleza, su apoyo mutuo, el lugar donde pueden descansar de todas las presiones del mundo exterior. La imagen de quedarse hasta que se pone el sol es tan potente. Es como si simbolizara su compromiso mutuo, su decisión de permanecer juntos sin importar cuánto cambien las circunstancias. Y entonces llegamos al final de la canción, con ese adiós que se sostiene fuertemente en la mano antes de desmoronarse. Es un momento tan humano, tan crudo, que encapsula todo lo que significa despedirse de algo o alguien importante. Pero también hay una sensación de aceptación, de encontrar belleza incluso en esos momentos más tristes. En el contexto de Jimin y Jungkook, Goodbye no es solo una canción. Es un reflejo de su historia, de esos momentos que han compartido y que seguirán compartiendo. Al imaginar a ambos cantándola juntos, no podemos evitar sentir que hay algo más allá de las palabras, algo que solo ellos comprenden completamente. Este acto de cantar juntos es como una declaración silenciosa de todo lo que significan el uno para el otro. Su decisión de enfrentarse juntos al servicio militar no es solo una elección práctica, es una muestra de cómo se necesitan mutuamente para enfrentar los momentos más duros. Separarse nunca fue una opción porque su relación no se trata solo de compartir alegrías, sino también de ser el ancla del otro en las tormentas. Al final del día, Goodbye encapsula todo esto. La belleza, la melancolía, la gratitud y la fuerza de una conexión que simplemente no se puede describir con palabras. Jungkook y Jimin nos han demostrado una vez más que su relación es un ejemplo de cómo el amor y el apoyo mutuo pueden superar cualquier obstáculo. Y mientras siguen escribiendo esta historia juntos, no podemos evitar sentirnos inspirados por ellos, por su valentía y por ese vínculo tan especial que nos recuerda lo que significa estar verdaderamente conectados con alguien.
ARMY, agárrense, porque Jimmy y Jungkook no paran de romperla este año. Estos dos artistas están demostrando que no solo son increíbles juntos en BTS, sino que cada uno tiene el poder de conquistar el mundo por su cuenta. Vamos por partes, porque la lista de logros es larga y emocionante. Empecemos con Jungkook, que últimamente está arrasando con todo. Hace unas horas se anunció que acumuló más de 24 millones de interacciones en redes sociales, superando nada menos que a Donald Trump y Elon Musk. ¿Quién más podría lograr eso? Su impacto no solo es en la música, sino en la cultura pop mundial. Es como si cada cosa que toca se convirtiera en oro. Y eso no es todo. Su icónico video musical Dreamers sigue dando de qué hablar. Subió 10 puestos en la lista diaria de los mejores videos musicales de YouTube y ahora está en el puesto 22. Además, se convirtió en el segundo MV de K-pop más popular, superando al reciente Toxic Till the End de 2024. Imagínense, a 2 años de su estreno, todavía sigue causando sensación. En las últimas 24 horas, Dreamers sumó 1,41 millones de vistas, su mejor actualización desde 2022. Eso sí que es mantenerse relevante. Por si fuera poco, Jungkook hizo historia al ser el primer artista en alcanzar 20 millones de espectadores en tiempo real en un live de Weverse. 20 millones de personas conectadas al mismo tiempo para verlo. ¿Qué tan increíble es eso? Es como llenar 200 estadios completamente, pero en línea. Su conexión con ARMY es realmente única. Pero no se vayan todavía, porque Jimin también está dominando las listas y los corazones. Su canción Who acaba de alcanzar 1.000 millones de reproducciones en Spotify. Sí, 1.000 millones. Esto lo convierte en el primer solista de K-pop en lograr algo así con una canción en solitario. Es un hito que no solo habla de su talento, sino del amor que los fans tienen por su música. Y hablando de éxitos, su álbum Muse volvió número 1 en World Albums de Billboard, lo que demuestra que su arte tiene un poder increíble para conectar con personas de todo el mundo. Y claro, no podemos olvidar los premios que Jimin recibió con su Spotify Wrapped 2024. Se llevó los títulos de Mejor Artista Coreano del Año, Mejor Álbum Coreano del Año y Mejor Canción Coreana del Año. ¿Cuántos artistas pueden presumir de algo así? La página oficial de BTS en Instagram incluso lo celebró con un post lleno de cariño que decía: "Muchas gracias por su amor y apoyo". Por otro lado, Dreamers de Jungkook sonó durante la final de la Copa Intercontinental 2024 entre Pachuca y Real Madrid. Qué orgullo ver cómo su música acompaña eventos tan importantes. Cada vez queda más claro que estos chicos no solo representan al K-pop, sino a la música global en general.